Mi novia exigió que yo durmiera en el sillón para que su amigo pudiera usar la cama. Le dije, no hay problema. Luego agarré mis llaves y nunca regresé. Ella todavía me escribe desde ese mismo sillón. Muy bien, Reddit. Agarren su café porque esta historia está pesada. Mi novia de 2 años me pidió que durmiera en el sillón para que su amigo pudiera tomar mi lugar en la cama de mi departamento, el cual yo pago. Déjenme decirles cómo terminó esa conversación. Tengo 31 años, trabajo como técnico en aire acondicionado, climas, en Nuevo León, y he estado viviendo en el mismo departamento en Monterrey por unos 4 años. Nada lujoso, solo un lugar de 2 recámaras en una buena colonia, con buen aire acondicionado y un cajón de estacionamiento para mi camioneta. El complejo tiene una alberca que nunca uso y un cuarto de lavado que siempre está lleno los fines de semana, pero por lo demás, es tranquilo. Solo profesionistas y algunos jubilados que riegan sus plantas al amanecer. Me tomó una eternidad amueblar el departamento correctamente. Cuando me mudé, tenía un colchón en el piso y una silla plegable. 4 años después, lo había convertido en un verdadero hogar. Muebles de verdad, no cosas heredadas de la universidad. Un sillón para el que ahorré. Una base de cama con cabecera como un adulto. Electrodomésticos de cocina que de verdad funcionaban. Era sencillo, pero era mío y estaba orgulloso de ello. La segunda habitación la convertí en un gimnasio en casa y cuarto de almacenamiento, porque estoy soltero. ¿Y qué más iba a hacer con ella? Tenía una banca, pesas libres y una barra para dominadas montada en el marco de la puerta. Nada lujoso, pero suficiente para mantenerme en forma sin pagar la mensualidad del gimnasio. Mi camioneta era mi otro gran orgullo. Una Ford F-150 modelo 2015 que compré usada, pero que cuidaba como nueva. Le cambiaba el aceite religiosamente. La mantenía limpia por dentro y por fuera. Yo mismo me encargaba de las reparaciones menores porque trabajar con las manos es lo que hago. Algunos gayes tienen pasatiempos como el golf o los videojuegos. Yo tengo mi camioneta y de vez en cuando algún coche de proyecto que compro barato en las subastas. Bueno, estaba soltero. Luego conocí a Bárbara. Conectamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace unos 2 años. Ella tenía 28 años, trabajaba como asistente administrativa en una oficina de bienes raíces y tenía una de esas sonrisas que iluminan la habitación. Hicimos clic de inmediato, intercambiamos números y, antes de darme cuenta, ya éramos novios exclusivos. Era diferente a las mujeres con las que había salido antes, más centrada, tenía su propio departamento, su propio coche, un trabajo con el que de verdad pagaba sus cuentas. Parecía que tenía la cabeza bien puesta. Nuestras primeras citas fueron sencillas. Cenas, películas, una vez fuimos de excursión al cerro cuando el clima no intentaba matarnos. Se reía de mis chistes, me preguntaba por mi trabajo como si de verdad le importara, y nunca se quejaba de a dónde la llevaba ni de qué manejaba. Al tercer mes, éramos básicamente inseparables. Venía a mi casa después del trabajo y preparábamos la cena juntos. Se quedaba dormida en mi sillón mientras yo veía los deportes, y de alguna manera, eso se sentía como lo mejor del mundo. Empecé a pensar en el futuro por primera vez en años, matrimonio, tal vez hijos eventualmente, una casa con una cochera donde pudiera trabajar en los coches mientras ella hacía lo que la hiciera feliz. Bárbara se mudó a mi casa cuando llevábamos unos 8 meses de relación. Viéndolo en retrospectiva, probablemente fue demasiado rápido. Pero cuando estás enamorado, no piensas en esas cosas. Solo piensas en lo bonito que es despertar junto a alguien, cenar juntos, construir algo con otra persona. La mudanza fue bastante tranquila. No tenía muchas cosas, solo ropa, algunos aparatos de cocina y una colección de libros que nunca leía. Fusionamos nuestras vidas pieza por pieza. Sus cosas del baño se mezclaron con las mías. Sus series en la lista de mi tele. Su nombre en el buzón junto al mío. Echando la vista atrás, probablemente ya había señales de alerta incluso entonces. Pequeñas cosas que dejé pasar porque todo lo demás parecía ir muy bien. Se molestaba cuando yo trabajaba hasta tarde, aunque sabía que mi trabajo era así. Comparaba nuestro departamento con las casas de sus amigas, siempre encontrando algo que faltaba. Se ponía a ver redes sociales y suspiraba al ver fotos de vacaciones que no podíamos pagar.
Pero me decía a mí mismo que eran cosas normales de pareja. Nadie es perfecto, ¿verdad? Mi trabajo me mantiene ocupado. El trabajo de técnico de climas en Nuevo León es básicamente empleo para todo el año, porque el calor nunca deja de intentar acabar con los aires acondicionados de la gente. Los veranos son brutales. A veces jornadas de 14 horas arrastrándote por áticos que parecen la superficie del sol. A las 10 de la mañana ya tienes la ropa empapada. Tus herramientas se calientan tanto que te queman las manos si no tienes cuidado. Sudas tanto que tienes que acordarte de hidratarte constantemente o terminarás en urgencias. Pero la paga es buena. Y me he ganado una buena reputación en una empresa que trata bien a su gente. Mi jefe, don Francisco, es un veterano que empezó el negocio hace 40 años y lo maneja como familia. Los que trabajan duro son recompensados. Los que echan la flojera quedan fuera. Es simple y justo. Y siempre he apreciado eso de él. El equipo con el que trabajo también es buena onda. David y Ramón llevan ahí desde antes que yo entrara. Ya tenemos este ritmo, trabajamos juntos en las obras sin necesidad de decir mucho. Ellos saben cuándo pasarme las herramientas. Yo sé cuándo cubrir sus descansos. Compramos de comer en el mismo puesto de tacos, nos quejamos de los mismos clientes, compartimos el mismo sentido del humor que solo se desarrolla tras años de sufrimiento compartido. El punto es que trabajo duro. Soy proveedor. El departamento era mío antes de Bárbara, e incluso después de que ella se mudara, nunca le pedí que dividiera la renta a la mitad. Ella pagaba una tercera parte. Yo cubría el resto más los recibos. Me parecía justo ya que yo ganaba más dinero y era mi lugar primero. Todo estaba bien. O al menos eso creía yo. Los problemas empezaron a asomarse hace unos 6 meses, aunque no los reconocí por lo que eran en ese momento. Bárbara tenía un amigo de la universidad llamado Agustín. Habían sido cuates desde el primer año, decía ella. Solo amigos, nada romántico. Intentaron salir una vez y se dieron cuenta de que funcionaban mejor como amigos. La clásica historia, ¿no? No tenía motivos para no creerle. Lo había mencionado ocasionalmente durante el transcurso de nuestra relación. Agustín dijo esto, Agustín hizo aquello. Aparecía en las anécdotas de sus días universitarios, siempre como un personaje secundario, algún güey que era parte de su grupo de amigos, pero nada especial. Agustín se mudó de regreso a Monterrey desde algún lugar del norte. Había estado fuera por años haciendo quién sabe qué, y de repente estaba de vuelta en la ciudad reconectando con viejos amigos. Bárbara estaba emocionada. Dijo que sería genial volver a reunir a su antiguo grupo. No soy del tipo celoso. Nunca lo he sido. Mi filosofía siempre ha sido que, si alguien quiere ser infiel, lo va a ser estés paranoico al respecto o no. Confía en ellos hasta que te den una razón para no hacerlo. Así que, cuando Bárbara empezó a salir más con Agustín, no hice gran alboroto. Iban por un café, a comer, ella le mandaba mensajes durante todo el día y se reía de cualquier cosa que él dijera. Cosas normales de amigos. Supuse que todo el mundo tiene amigos fuera de su relación. Y esperar que tu pareja corte lazos con todos los del género opuesto es una tontería tóxica. Al menos eso me decía a mí mismo. Pero entonces la dinámica empezó a cambiar. Primero, fueron pequeños comentarios. Agustín cree que debería probar ese nuevo restaurante en el centro. Agustín dice que necesito ser más aventurera. Agustín piensa que Monterrey es muy aburrido y que deberíamos viajar más. Órale, pensé. Agustín vaya que tiene muchas opiniones sobre la vida de mi novia. Luego Bárbara empezó a compararnos. No directamente, no con malicia, pero en estas formas sutiles que dolían más de lo que probablemente ella se daba cuenta. Yo llegaba a casa agotado después de un día de 10 horas arreglando climas comerciales, y ella estaba al teléfono con Agustín, riéndose de algún chiste local. Cuando colgaba, me miraba y decía algo como, Agustín ha estado en 12 países. ¿Puedes creerlo? 12. Nosotros ni siquiera habíamos salido de México juntos. Le señalaba que no podía tomarme exactamente 2 semanas libres durante el verano, cuando los climas de todos están fallando. Pero esa explicación nunca parecía satisfacerla.
Ella solo suspiraba y veía el Instagram de Agustín, mostrándome fotos de él en varios lugares exóticos. Tailandia, Portugal, Islandia. Como si yo debiera sentirme mal por no tener una vida de vacaciones permanentes. Las críticas se volvieron más afiladas. Mis pasatiempos eran aburridos. Mi camioneta era demasiado vieja. No la llevaba a ningún lugar emocionante. Siempre estaba cansado. Nunca quería hacer nada espontáneo. Cada observación sobre mi vida venía con una comparación implícita con este tipo que aparentemente vivía como si cada día fuera un comercial de Red Bull. Mientras tanto, Agustín era esta fuente de aventura y emoción. Agustín hizo paracaidismo el mes pasado. Agustín está pensando en mudarse a Costa Rica. Agustín no cree en sentar cabeza. Agustín vive el momento. Empecé a temer escuchar ese nombre. Aparecía en cada conversación, cada cena, cada momento de silencio. Agustín. 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 Como si fuera una especie de figura religiosa a la que yo debía adorar. Unos 2 meses antes del incidente del sillón, Bárbara me soltó una bomba. A Agustín se le acababa el contrato de renta y no tenía dónde quedarse. ¿Podría quedarse con nosotros unas semanas mientras decidía qué hacer? Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no. Pero, ¿qué se suponía que debía decir? Si me negaba, quedaría como el novio inseguro que no soportaba que su novia tuviera amigos hombres. Si decía que sí, dejaría entrar a este güey a mi casa. Parecía una trampa. De cualquier manera, tomé una decisión de la que me arrepentiría. Dije que sí, pero con condiciones. Podría quedarse en el cuarto de visitas, el que había convertido en gimnasio. Quitaría algo de mi equipo temporalmente, 2 semanas máximo, y él tendría que aportar algo para el súper y los recibos. Bárbara estaba encantada, me abrazó, me llamó el mejor novio del mundo, dijo que sabía que yo era un buen tipo. Por un momento, sentí que tal vez solo estaba siendo paranoico sobre todo este asunto de Agustín. Tal vez de verdad era solo un viejo amigo que necesitaba una mano. Tal vez había estado imaginando cosas. Ese sentimiento duró como 3 días. Agustín apareció con 2 maletas deportivas y un maletín de laptop. Primera impresión, el tipo era exactamente lo que me esperaba. Alto, en forma, de esa manera natural que sugería que en su vida había hecho trabajo manual, con esta vibra de surfista que desentonaba dolorosamente en la aridez de Monterrey. Tenía un bronceado que parecía mantenido más que ganado, y ropa que caminaba por la línea entre lo casual y lo cuidadosamente seleccionado. El tipo de güey que probablemente pasaba más tiempo arreglándose del que jamás admitiría. Tenía opiniones sobre todo y una manera casual de meterse en cada conversación. En menos de 1 hora de haber llegado, ya había comentado sobre mis muebles, mi sistema de entretenimiento, mi elección de supermercado y mi equipo de ejercicio. Todo bajo la apariencia de estar haciendo conversación. Pero cada comentario tenía esta sutil condescendencia que me hacía apretar la mandíbula. La primera noche, Bárbara hizo la cena y los 3 comimos juntos. Agustín dominó la conversación, contando historias sobre sus viajes, sus aventuras, sus proyectos de emprendimiento que a mí me sonaban a muchos planes fallidos para hacerse rico rápido, alguna app que nunca se lanzó, un negocio de importación que no llegó a nada. Un trabajo de consultoría que describió en los términos más vagos posibles. Bárbara estaba atenta a cada palabra como si él estuviera contando anécdotas de guerra. Cuando mencioné mi trabajo, Agustín me dedicó una sonrisa condescendiente y dijo, «Qué chido, hermano. Alguien tiene que mantener los climas funcionando. Alguien tiene que mantener los climas funcionando». Como si yo fuera un personaje secundario en mi propio departamento. Como si mi trabajo, lo que pagaba el techo bajo el que él estaba viviendo de a gratis, fuera de alguna manera menos valioso que su interminable flujo de empresas fracasadas y publicaciones de viajes en Instagram. No respondí, solo seguí comiendo. Pero algo cambió en mí esa noche. Una pequeña grieta en la confianza que había intentado con tantas ganas mantener. Pasaron las 2 semanas. Agustín seguía ahí. Bárbara dijo que solo necesitaba un poco más de tiempo. El lugar que iba a rentar se le cebó, pero tenía otra pista. 1 semana más, a lo mucho. Ella se encargaría. Yo solo tenía que ser paciente. 1 semana se convirtió en 2.
2 se convirtieron en 4. Mientras tanto, vi mi relación deteriorarse en tiempo real. Bárbara y Agustín se quedaban hasta tarde viendo películas mientras yo me iba a dormir porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Se reían de algo en la tele o hablaban en susurros que se silenciaban cada vez que yo pasaba por ahí. Llegaba a casa y los encontraba cocinando juntos. Toda esta escena hogareña en la que yo claramente salía sobrando. Ella empezó a hablarme cada vez menos, siempre distraída, siempre en su celular, mandándole mensajes a él, incluso cuando él estaba en el cuarto de al lado. El departamento que antes sentía mío ahora parecía ocupado. Las cosas de Agustín esparciéndose por cada cuarto. Sus artículos de aseo amontonados en la barra de mi baño, su comida ocupando espacio en mi refri, su presencia llenando cada rincón hasta que apenas quedaba espacio para mí. La confronté al respecto una vez, le pregunté si pasaba algo entre ellos. Se puso a la defensiva inmediatamente, me llamó paranoico, dijo que estaba tratando de aislarla de sus amigos, me acusó de ser controlador e inseguro, todas las palabras de moda diseñadas para hacerme sentir como el malo de la historia. De hecho, me volteó la tortilla, diciendo que mis acusaciones eran prueba de mis propias inseguridades y no prueba de nada de lo que ella hubiera hecho. Retrocedí porque tal vez estaba exagerando. Tal vez vivir con alguien nuevo era solo un periodo de adaptación. Tal vez necesitaba darle tiempo. Estúpido, lo sé, pero cuando amas a alguien, das excusas para cosas que no deberías excusar. Te dices a ti mismo que las señales de alerta son solo rarezas. Las advertencias son solo problemas de comunicación. Los presentimientos son solo inseguridad. Fue un jueves por la noche. Lo recuerdo porque los jueves eran mis días de salir temprano, terminaba a las 4 de la tarde, lo que significaba que podía estar en casa a una hora razonable. Entré a mi departamento y encontré a Bárbara y a Agustín en el sillón viendo algún documental de viajes sobre el sudeste asiático. Nada sospechoso a simple vista, pero había una energía entre ellos que me puso la piel de gallina. Estaban sentados demasiado cerca. Ella estaba recargada en él. Ambos me miraron como si hubiera interrumpido algo. Dejé mi mochila de trabajo y me dirigí a la cocina por algo de comer. Bárbara me siguió. Pude notar por su expresión que se venía una plática. El tipo de plática que empieza con un profundo suspiro y un tenemos que hablar. Me la soltó. Agustín había estado teniendo problemas para dormir en el cuarto de visitas. El sofá cama no era lo suficientemente cómodo y la espalda le estaba molestando mucho. Tenía algún tipo de condición, dijo, aunque nunca antes había mencionado eso. El colchón de nuestra recámara era mucho mejor para su espalda. Me quedé mirándola esperando el remate del chiste. Ella quería que yo durmiera en el sillón por un par de noches para que Agustín pudiera usar la cama. Nuestra cama, en mi departamento, donde yo pagaba la mayor parte de la renta. Le pedí que lo repitiera porque seguramente había escuchado mal. No. Misma petición, solo por unas noches hasta que Agustín encontrara su nuevo lugar. Le ayudaría mucho a su espalda y como yo era tan fuerte y flexible por mi trabajo, el sillón no me iba a molestar para nada. Dejé mi tenedor, la miré a los ojos y le pregunté si estaba hablando en serio. Empezó a ponerse a la defensiva de nuevo. Dijo que yo estaba siendo dramático. Dijo que era solo una cama y que por qué estaba tan apegado a las cosas materiales. Dijo que Agustín era un invitado y que los invitados debían estar cómodos. Dijo que un hombre de verdad no se sentiría amenazado por ayudar a un amigo. Un hombre de verdad. Eso fue lo que me dijo en mi propia casa, pidiéndome que le cediera mi cama a otro güey para que ella pudiera ¿qué? ¿Jugar a la anfitriona? Respiré hondo, me dije a mí mismo que debía mantener la calma. Luego hice la pregunta obvia. Si Agustín necesitaba la cama, ¿por qué Bárbara no podía dormir en el sillón? Me miró como si hubiera sugerido una locura. Porque ahí es donde Agustín ha estado durmiendo, dijo. No sería justo hacerlo volver al sillón cuando tenemos una cama en perfectas condiciones. La lógica era tan retorcida que casi me río. Casi. En su lugar, solo asentí y dije, ok, no hay problema. Se iluminó de inmediato, me dio las gracias, dijo que sabía que yo lo entendería, empezó a hablar de cómo era solo temporal y que todo volvería a la normalidad pronto. La dejé hablar, no discutí, no peleé, solo escuché.
Luego caminé a la recámara, agarré mis llaves del buró, mi cartera de la cómoda y mi chamarra del closet. Bárbara me siguió, de repente confundida. Le dije que tenía razón. El sillón no era justo para Agustín. Tampoco lo era la recámara de visitas. Así que yo estaba resolviendo el problema. Ella podía quedarse con toda la recámara. Podía darle a Agustín todo lo que necesitara. Me iba. El color desapareció de su rostro. Intentó retractarse. Dijo que no lo decía con esa intención. Dijo que podíamos hablar de esto. Dijo que yo estaba exagerando. Yo ya estaba en la puerta. Me preguntó a dónde iba. Le dije que aún no lo sabía. Pero que cualquier lugar era mejor que un sitio donde me trataran como a un invitado en mi propia casa. Lo último que escuché antes de que se cerrara la puerta fue a ella gritando mi nombre. Seguí caminando. Manejé sin rumbo por 1 hora tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me temblaban las manos en el volante, no de coraje, sino por la adrenalina. Acababa de abandonar una relación de 2 años por la petición de un sillón. Pero en realidad no se trataba del sillón, ¿verdad? Se trataba de todo lo que ese sillón representaba. Las calles de Monterrey se volvieron borrosas mientras manejaba. Lugares familiares luciendo diferentes de alguna forma. La gasolinera donde Bárbara y yo solíamos parar por botanas para los viajes. El restaurante donde habíamos cenado por nuestro aniversario de 6 meses. Cada rincón de esta ciudad guardaba algún recuerdo nuestro. Y ahora todo se sentía contaminado. Me detuve en el estacionamiento de algún lado y simplemente me quedé ahí. Con el motor en marcha y el aire acondicionado a todo lo que da, porque incluso de noche, Nuevo León no refresca mucho. Mi celular vibró en mi bolsillo, pero no lo miré. No quería ver las excusas o acusaciones que estaban llegando. Lo raro fue que no me sentí tan destrozado como pensé que me sentiría. Al salir de ese departamento, esperaba sentirme roto, perdido, como si todo mi mundo colapsara. Pero en cambio, sentía una extraña claridad, como si hubiera estado viviendo en la niebla durante meses, y de repente el aire se despejara. Mi amigo Jorge vivía a unos 20 minutos al otro lado de la ciudad. Habíamos sido amigos desde la prepa, el tipo de amigo al que puedes llamar a cualquier hora sin dar explicaciones. Habíamos sobrevivido a los entrenamientos de americano juntos, nos graduamos juntos, fuimos el apoyo del otro en incontables intentos fallidos de citas. Estuvo ahí cuando mi papá enfermó hace unos años. Yo estuve ahí cuando su compromiso matrimonial se vino abajo. Le mandé un mensaje, le pregunté si su cuarto de visitas estaba disponible por unas noches. Respondió en segundos, dijo que la puerta estaba abierta y que había cosas frías en el refri si las necesitaba. Sin preguntas, sin dudar, solo apoyo inmediato. Ese es el tipo de amigo que es Jorge. Llegué a su casa como a las 9 de la noche. Jorge me echó un vistazo a la cara y no hizo preguntas. Solo me pasó un Gatorade y puso el partido. Nos sentamos en silencio un rato, que era exactamente lo que necesitaba. Sin presión para hablar, sin presionar por detalles, solo dos gayes viendo béisbol como si nada pasara. Eventualmente, le conté todo. La situación de Agustín, las faltas de respeto graduales, la petición del sillón, mi salida. Escuchó sin interrumpir, lo cual es una de las cosas que más respeto de Jorge. La mayoría de la gente quiere saltar a dar consejos o comentarios. Él solo escucha hasta que terminas. Cuando terminé, él solo asintió y dijo, entonces, ¿cuándo vas por tus cosas? Ahí fue cuando me cayó el 20. Todas mis pertenencias seguían en ese departamento. Mi ropa, mis muebles, mis herramientas, todo lo que había acumulado en 4 años. Bárbara tenía de rehén toda mi vida. Mi cama, mi sillón, la mesa de la cocina, todo por lo que había trabajado. Estaba ahí, en un departamento con una mujer que me acababa de pedir que durmiera en el piso. Le dije que lo resolvería mañana. Por ahora, solo necesitaba dormir. Mi teléfono empezó a estallar de notificaciones alrededor de la medianoche. Primero Bárbara, luego Agustín, luego Bárbara de nuevo. Las notificaciones seguían llegando una tras otra, iluminando mi pantalla como un desesperado espectáculo de fuegos artificiales. Los mensajes de ella eran una clase magistral de manipulación.
Primero vino la confusión. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no contestas? Esto es tan inmaduro. Luego vino la negociación. Ok, podemos hablar de dónde vamos a dormir. No me di cuenta de que te molestaba tanto. Solo regresa a casa. Podemos arreglar esto. Luego los chantajes. No puedo creer que me estés haciendo esto. Me estás abandonando. ¿Qué se supone que le diga a Agustín? Va a pensar que es su culpa. Luego llegó el enojo. Bien. Si quieres portarte como un niño con esto, adelante. No necesito a alguien que no puede manejar una simple petición. Muchos hombres estarían felices de tenerme. Agustín también se metió, lo cual pensé que era muy atrevido considerando que él era el catalizador de todo esto. Mandó un mensaje diciendo que no quería causar problemas entre nosotros y que tal vez yo me estaba tomando las cosas muy a pecho. Muy diplomático para un güey que había estado de gorrón en mi departamento por semanas mientras probablemente se acostaba con mi novia. Silencié a los dos y me fui a dormir. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. A la mañana siguiente, llamé al trabajo y le expliqué la situación a don Francisco, Paco. Él mismo había pasado por un divorcio años atrás, así que lo entendió de inmediato. Me dijo que me tomara el día y arreglara mis asuntos. Dijo que los muchachos podían cubrir mis trabajos y que me encargara de lo que tenía que encargarme. Ese es el tipo de jefe que es Paco. Cuando sus muchachos necesitan algo, él cumple. Sin preguntas sobre cuándo regresaría. Sin intentar hacerme sentir culpable por dejarlos con menos gente. Solo apoyo genuino y el tiempo que necesitaba. Jorge tenía una camioneta pick-up y se ofreció a ayudarme a mudar mis cosas. Fuimos a desayunar unos burritos mañaneros cerca de su casa, repasamos el plan de acción, y nos dirigimos al departamento a media mañana cuando sabía que Bárbara estaría en el trabajo. Aún tenía mi llave, y todo ahí adentro era mío de todos modos. Legal y moralmente, tenía todo el derecho a llevarme lo que había pagado. El camino hacia allá se sintió surrealista. Las mismas calles que había recorrido 1000 veces, pero ahora parecían territorio enemigo. Me la pasaba esperando ver el coche de Bárbara, tensándome en cada esquina, pero llegamos al complejo sin incidentes. Subir las escaleras hacia mi antigua puerta se sintió extraño. Hace 3 días, esto era mi hogar. Ahora, era solo un lugar donde solía vivir. Lo que encontré al entrar hizo que me hirviera la sangre. La habitación de visitas, que se suponía era el alojamiento temporal de Agustín, había sido completamente reorganizada. Sus cosas estaban por todos lados. Ropa en mi closet, artículos de aseo en mi baño, su laptop en mi escritorio. El tipo se había mudado por completo. Mi equipo de gimnasio había sido aventado a un rincón, cubierto con una cobija como si diera vergüenza. Sus pósters estaban en la pared. Sus tenis estaban alineados junto a la puerta. Parecía que llevaba viviendo ahí meses, no semanas. Pero eso no fue lo peor. Cuando entré a la recámara principal, lo vi. 2 almohadas de mi lado de la cama, 2 vasos de agua en el buró, un par de tenis de Agustín junto a la puerta. Habían estado durmiendo juntos en mi cama mientras yo pagaba la renta. Mientras yo trabajaba jornadas de 14 horas a casi 40 grados para que ella pudiera tener un bonito departamento donde vivir. Mientras yo inventaba excusas para su comportamiento y le daba el beneficio de la duda, la evidencia estaba en todas partes una vez que empecé a buscar. Su cargador enchufado de mi lado de la cama, su ropa mezclada con la de ella en el bote de la ropa sucia. Pequeños signos de intimidad doméstica que contaban toda la historia sin necesidad de palabras. La petición del sillón no era por su espalda. Era porque querían sacarme de la foto para dejar de andar a escondidas. Seguramente pensaron que yo era demasiado estúpido para darme cuenta, demasiado. Demasiado bueno. Me quedé ahí por un momento, simplemente asimilándolo. Jorge llegó por detrás de mí, vio lo que yo estaba viendo y soltó un chiflido por lo bajo. Por unos 30 segundos, consideré hacer una estupidez, romper cosas, confrontarlos, armar un escándalo. Mis manos estaban apretadas en puños y había un calor subiendo por mi pecho que se sentía peligroso. Pero luego una extraña calma se apoderó de mí. ¿Qué lograría con eso? No cambiaría lo que hicieron.
No me devolvería mi tiempo. Solo me haría quedar como inestable y le daría municiones a Bárbara para hacerse la víctima. Les diría a todos que destrocé el departamento, que me volví loco, y comprobaría que yo era el malo desde el principio. Nell no le iba a dar esa satisfacción. Así que, en su lugar, me puse a trabajar. Jorge y yo pasamos 4 horas retirando sistemáticamente de ese departamento cada una de las cosas que me pertenecían. La tele que yo había comprado, el sillón, irónicamente, los electrodomésticos, los muebles de mi recámara, toda mi ropa, mis herramientas, mi equipo de gimnasio, todo lo que era mío. Trabajamos eficientemente, como en una operación militar. Cuarto por cuarto, pieza por pieza, carga tras carga hacia la camioneta, luego a la bodega que había rentado esa misma mañana. A media tarde, el departamento estaba despojado de todo lo que yo había aportado en 4 años. Cuando terminamos, el lugar se veía vacío. Bárbara llegaría a casa a encontrar paredes pelonas, una sala vacía y ninguna cama donde dormir. Espero que la espalda de Agustín disfrute del piso. Espero que sus 12 países lo hayan preparado para las carencias. Dejé mi llave en la barra de la cocina con una nota que decía, buena suerte con la renta. Se paga el día primero. Breve, profesional, frío, exactamente lo que ella merecía. Bárbara llegó a casa esa tarde y descubrió lo que había hecho. Las llamadas y los mensajes aumentaron a niveles nucleares. Lloraba en mi buzón de voz. ¿Cómo pudiste hacer esto? Te llevaste todo. Ni siquiera puedo dormir esta noche porque no hay cama. Esto es cruel, incluso para ti. ¿Incluso para mí? Como si yo fuera el villano de esta historia. Agustín también llamó. Ahora su tono era diferente, menos condescendiente, más asustado. Decía algo sobre cómo él y Bárbara eran solo amigos y que yo estaba malinterpretando la situación. Dijo que lo de la recámara era inocente, que solo necesitaba un mejor soporte para la espalda. Seguro los 2 vasos de agua en el buró también eran para el soporte de la espalda. Jorge revisaba mi celular mientras yo acomodaba todo en la bodega. Leía los mensajes en voz alta y los dos meneábamos la cabeza ante lo patéticos que sonaban. Al tercer día, el tono de Bárbara cambió de nuevo. Ahora intentaba un enfoque distinto. Admitió que tal vez se había acercado demasiado a Agustín. Dijo que fue emocional, pero nunca físico. Dijo que se había sentido descuidada porque yo trabajaba mucho y Agustín simplemente estaba ahí y una cosa llevó a la otra. Clásica manera de echar la culpa a otro. Trabajo demasiado para mantener el departamento donde ella vivía. Así que, naturalmente, tenía que buscar apoyo emocional en los brazos de otro hombre. Tenía todo el sentido del mundo. Seguí sin responder a nada de eso. Una semana después, recibí un mensaje de su mamá. A la señora siempre le caí bien. Decía que yo era una buena influencia para su hija. Su mensaje era de disculpa, diciendo que había escuchado lo que pasó y no podía creer que Bárbara hiciera algo así. Dijo que la había criado mejor que eso. Agradecí el detalle, pero mantuve mi respuesta corta. Le agradecí por comunicarse. Dije que le deseaba lo mejor a su familia. Eso era más de lo que Bárbara merecía. Encontré un departamento nuevo en 2 semanas. En la misma zona general, en otro complejo, más chico que el anterior, pero más limpio, más nuevo, y lo más importante, solo mío. Jorge me ayudó a mudar todo desde la bodega un sábado. Compramos burritos mañaneros, rentamos un diablito de carga y terminamos todo en 6 horas. Al anochecer, mi nuevo lugar parecía un hogar. El equipo de gimnasio instalado en el cuarto de visitas, el sillón de cara a la tele en el ángulo perfecto. Mis herramientas organizadas en el closet exactamente como me gustan. Paco me llamó el lunes en la mañana con buenas noticias. Uno de los técnicos veteranos se iba a jubilar y quería que yo me hiciera cargo de su ruta. Territorio más grande, mejores clientes, un aumento de sueldo significativo. Dije que sí antes de que terminara de explicar los detalles. Las siguientes semanas se pasaron volando. Nuevo departamento, nuevas responsabilidades en el trabajo, nueva rutina que era enteramente mía. Volví a ir al gimnasio, preparaba mis comidas los domingos, tomaba turnos extras cuando estaban disponibles. Alrededor de un mes después de que me mudé,
me topé con una compañera de trabajo de Bárbara en el súper. Una mujer llamada Laura, a la que había conocido en un par de fiestas de la oficina. Me ubicó en la sección de frutas y verduras y se vino directo a mí. Me contó todo. Resulta que Agustín no estaba muy dispuesto a pagar renta. Cuando llegó el día 1 de mes, después de que me fui, Bárbara le pidió que cubriera la mitad. Él se rió y dijo que no tenía. Dijo que estaba entre oportunidades. Le dijo que le pidiera ayuda a sus papás. El dueño mandó un aviso de advertencia a las 2 semanas. Luego un aviso final. Luego empezó el trámite de desalojo. Bárbara tuvo que romper su contrato antes de tiempo. Le costó $40,800 de penalización, más el depósito que nunca volvería a ver. Se regresó a vivir con sus papás a San Pedro Garza García, amontonando sus cosas en su recámara de la infancia a los 28 años. ¿Y Agustín? Él desapareció a los 3 días del aviso de desalojo. Empacó sus 2 maletas deportivas y su laptop. Dijo que tenía un amigo en Saltillo que le podía dar posada. Ni siquiera la ayudó con la mudanza. No ofreció para la gasolina. Simplemente desapareció. Laura dijo que Bárbara llegó a trabajar llorando durante toda una semana. Tuvo que tomar días personales porque no podía funcionar. Toda la oficina sabía lo que había pasado. Pero aquí viene la mejor parte. Aparentemente, Agustín le había pedido prestados $10,200 a Bárbara para arreglar su coche antes de irse. Le prometió pagárselos en cuanto se instalara. Eso fue hace 5 semanas. Ya le había bloqueado el número. El gran aventurero que había viajado a 12 países no podía juntar $10,200 para pagarle a la mujer de la que supuestamente se había enamorado. Laura me preguntó si quería el nuevo número de Bárbara en caso de que quisiera contactarla. Le dije que no, que así estaba bien. Agarré mi mandado y me fui. 3 meses después de que todo se vino abajo, estaba comiendo tacos con Jorge en este lugar cerca del centro. Acabábamos de pasar la mañana del sábado arreglando mi moto en su garaje. Grasa en las uñas, bebidas frías en la mano, hablando de puras tonterías. Y en eso, entró Bárbara. Iba con su mamá, probablemente en algún plan de almuerzo madre e hija. En el segundo en que me vio, se congeló a medio paso como si hubiera visto a un fantasma. Su mamá se dio cuenta, siguió su mirada y su semblante cayó. Jorge vio todo. Se inclinó hacia mí y me preguntó si quería que nos fuéramos. Le dije, Nel, nosotros llegamos primero. Bárbara se acercó. Su mamá se quedó atrás, viéndose incómoda. Bárbara se veía diferente, más delgada, demacrada. La seguridad con la que solía moverse había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Empezó a hablar rápido. Dijo que había querido buscarme. Dijo que me debía una disculpa. Dijo que Agustín resultó ser todo lo que yo probablemente pensé que era. Poco confiable, egoísta. Un vividor que se fue en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Yo solo la dejé hablar. No la interrumpí. Dijo que volver a vivir con sus papás era humillante. Dijo que había perdido a la mayoría de sus amigas porque todas se pusieron de mi lado. Dijo que su papá casi ni le habló durante un mes porque a él yo le caía muy bien. Dijo que había estado pensando todos los días en lo que tiró a la basura. Luego me preguntó si podíamos ir por un café alguna vez, solo para hablar, solo para tener un cierre. Le dije que no necesitaba un cierre. Yo estaba muy bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me preguntó si había alguna posibilidad de volver a intentarlo. Dijo que ya había aprendido la lección. Dijo que nunca me volvería a dar por sentado. La miré por un largo momento. 2 años estuvimos juntos. Cientos de cenas, miles de conversaciones, planes para un futuro que tiró a la borda por un vago con buenas historias. Le dije que no. Le dije que le deseaba lo mejor, pero que habíamos terminado. Luego me volteé de regreso a mis tacos. Se quedó ahí unos segundos más, probablemente esperando a que cambiara de opinión. Al ver que no lo hice, regresó con su mamá. Se fueron sin pedir de comer. Jorge se esperó a que se fueran y luego levantó su bebida.
Me dijo que estaba orgulloso de mí. Yo no me sentía orgulloso. No me sentía reivindicado. No sentía gran cosa. Honestamente, solo estaba listo para seguir adelante. 6 meses después de la ruptura, Paco cumplió su promesa. Me llamó a su oficina un martes por la tarde, me entregó una carpeta y me dijo que quería que me convirtiera en socio del negocio. Él tenía 63 años. Sus rodillas estaban deshechas tras décadas de gatear por áticos. Quería empezar a alejarse del negocio, tal vez jubilarse en 5 años, y quería que alguien de su confianza se hiciera cargo. El trato era bueno. Yo iría comprando mi parte con el tiempo, asumiendo más responsabilidades gradualmente, y eventualmente sería dueño del 40% de la compañía. Él se quedaría como consultor hasta que estuviera listo para jubilarse del todo. Firmé los papeles ese viernes. Los muchachos del equipo me hicieron una pequeña celebración en el taller. David trajo un pastel que hizo su esposa. Ramón hizo un brindis que fueron puros insultos, pero terminó diciendo que me lo merecía. Paco solo se sentó en la esquina sonriendo como padre orgulloso. Esa misma semana, hice una oferta por una casa. Nada descabellado. 3 recámaras, 2 baños, una cochera lo suficientemente grande para mi camioneta y un coche de proyecto. Necesitaba arreglos, pero eso es lo que hago. El vendedor aceptó y comencé el trámite de la hipoteca. Jorge me ayudó a mudarme un sábado en octubre. Para entonces, había acumulado tantas cosas que nos tomó 2 viajes con ambas camionetas. Terminamos al atardecer, abrimos unos refrescos en el patio trasero y vimos el cielo volverse naranja sobre las montañas. Me preguntó si alguna vez seguía pensando en Bárbara. Le respondí con honestidad, a veces, pero no con coraje ni arrepentimiento, solo preguntándome cómo las cosas pudieron haber sido tan diferentes, cómo alguien que creía conocer podía resultar ser alguien completamente distinto. Él asintió y dijo, así es la vida. La gente te sorprende. A veces para bien, a veces para mal. Solo tienes que seguir avanzando. A la mañana siguiente, desperté en mi propia casa. Mi nombre en las escrituras, mi camioneta en la cochera, mi futuro extendido frente a mí sin las huellas dactilares de nadie más en él. Lo primero que hice fue preparar café en mi nueva cocina. Lo segundo que hice fue empezar una lista de todos los proyectos que quería hacer. Un deck nuevo en el patio, convertir la tercera recámara en un gimnasio de verdad, tal vez armar unos estantes en el garaje. Lo suficiente para mantenerme ocupado por años. 8 meses después de que salí de ese departamento, estaba en la ferretería comprando materiales para el proyecto del patio cuando vibró mi teléfono. Mensaje de un número desconocido. Resultó ser el papá de Bárbara. Se disculpó por escribirme de la nada. Dijo que le había pedido mi número a su esposa. Dijo que solo quería que supiera que lamentaba cómo habían terminado las cosas. Que siempre me había visto como el hijo que nunca tuvo. Que ver a Bárbara echar a perder nuestra relación por un imbécil vagabundo fue una de las cosas más frustrantes que le había tocado presenciar como padre. Dijo que a Bárbara le iba mejor ahora, que consiguió un nuevo trabajo, y que empezó a salir con alguien de su oficina. Esperaba que le funcionara, pero también esperaba que yo hubiera encontrado a alguien que sí me valorara. Le agradecí el mensaje, le dije que yo estaba bien. Le dije que siempre había apreciado el tiempo que pasamos juntos arreglando cosas en su garaje. Y era en serio. El señor me enseñó más de motores en unos cuantos meses que lo que había aprendido en toda mi vida antes de eso. Me contestó con un emoji de pulgar arriba. Eso fue todo. Un cierre sencillo de parte de alguien que de verdad se lo merecía. 2 semanas después, conocí a alguien. Se llamaba Jimena, enfermera en un hospital del centro. Trabajaba el turno de noche, lo que significaba que su horario era tan matado como el mío. Nos conocimos en el restaurante de los burritos mañaneros donde yo había empezado a desayunar los sábados. Estaba sentada en la barra, todavía en su uniforme médico, muerta de cansancio, pero aún así sonriéndole a la mesera. Nos pusimos a platicar porque el único asiento libre era junto a ella. Descubrimos que ambos teníamos trabajos que la mayoría de la gente no entendía. Ambos valorábamos la estabilidad sobre la adrenalina. Ambos preferíamos las noches tranquilas en casa antes que los bares y antros. Le pedí su número antes de irme.
Me lo dio sin dudarlo. Nuestra primera cita fue a la semana siguiente. Nada de lujos, solo fuimos a cenar a un lugar de comida italiana cerca de mi casa nueva. Hizo preguntas sobre mi trabajo de climas y de verdad escuchó las respuestas. No revisó el celular ni una sola vez. Se rió de mis chistes incluso cuando no eran tan graciosos. Al final de la noche, dijo que se la había pasado increíble y que quería repetirlo. Manejé a casa esa noche sintiendo algo que no sentía desde hace mucho tiempo. No era emoción exactamente, más bien como una posibilidad. Como si tal vez el próximo capítulo de mi vida estuviera comenzando y de verdad pudiera ser mejor que el anterior. Actualización final. Ya pasó un año desde el incidente del sillón. Pensé en concluir esto para cualquiera que se haya quedado a leer. Bárbara me mandó un mensaje en el aniversario de cuando terminamos. Dijo que lo sentía. Dijo que todavía pensaba en lo que hizo. Dijo que esperaba que yo estuviera feliz. No le contesté. No por despecho. Simplemente no tenía nada que decirle. Aparentemente Agustín sí llegó a Costa Rica después de todo. Lo vi en redes sociales por medio de un amigo de un amigo. Está dando clases de surf o algo así. Viviendo esa vida espontánea de la que siempre hablaba. Qué bien por él. Muy lejos de cualquiera que me importe. Jimena y yo seguimos juntos. Ya van 6 meses. Prácticamente vive en mi casa la mayoría de las semanas. Su cepillo de dientes está en mi baño. Su taza de café está en mi alacena, pero esta vez se siente diferente. Esta vez no estoy cargando yo solo con toda la relación mientras ella fantasea con alguien más. Paco anunció oficialmente su jubilación el mes pasado. La transición se hará esta primavera. Para el verano, estaré dirigiendo la compañía junto con otros 2 chavos que entraron como socios minoritarios. 32 años con mi nombre en un negocio, una casa con plusvalía y una mujer que de verdad quiere estar conmigo. Nada mal para un güey al que le pidieron que durmiera en su propio sillón. Bárbara sigue allá afuera en algún lugar, probablemente recostada y sin poder dormir algunas noches, preguntándose cómo las cosas pudieron haber sido diferentes. Tal vez aprendió algo, tal vez no. Como sea, ya no es mi problema. Construí una vida sin ella, una vida mejor. Y cada mañana, despierto en mi propia cama, en mi propia casa, junto a alguien que me respeta. Ese sillón en el que quería que yo durmiera está en mi sala ahora mismo. Jimena está acurrucada en él viendo la tele mientras yo escribo esto. Es curioso cómo se dan las cosas. Chicos, estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores en este canal. Si no están suscritos, por favor consideren suscribirse. Ayuda muchísimo a llegar a esa meta de 100,000. Gracias por hacer este sueño realidad.